nos va a explicar por qué se complica la cicatrización en el paciente diabético. Y es una cosa que nos lleva después a tener complicaciones serias, como las amputaciones. Entonces vamos a esperar un ratito antes de empezar. Si es que solo vamos a dejar que entre más gente y empezamos, ¿oye? Un par de minutos. ¿No? Así es cuando ya. ¿Cuántos vamos? Bueno, tú me dices. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar el webinar Procesos de Cicatrización en Pacientes Diabéticos. Son datos muy importantes. Vamos a empezar con lo básico. Desde que empezamos a tener cierre de receptores en la periferia, o sea, cuando empezamos, incluso con la prediabetes, desde ahí empezamos a tener, se empiezan a subir los triglicéridos, y al subirse los triglicéridos, también se sube el colesterol, porque el hecho de que haya triglicéridos en sangre estimula la producción de colesterol en el hígado. Y entonces, al tener triglicéridos y colesterol, entonces empezamos a crear la placa arteriosclerótica. Es una placa, digamos, si llega un triglicérido y se queda adherido a una pared arterial, al ratito llega el colesterol y ¡pum! No lo arranca y lo tira, no, lo asfalta. Y entonces asfalta sobre ese y entonces hay más chances de que otro se llegue a trabar ahí, otro triglicérido. Entonces en algún momento llega otro triglicérido, se traba ahí y entonces tiene que llegar el colesterol y volver a asfaltar sobre eso. Y así se va creando la placa arteriosclerótica. Ahora, el problema es que con las células endoteliales, las células endoteliales son las células que recubren las arterias por dentro. Ese mecanismo, en ese lugar sucede un mecanismo muy especial. Es el que la L-arginina, que es un aminoácido, uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas en el cuerpo, la L-arginina ahí se transforma al pasar la sangre a través de las arterias y todo, entonces crean un campo electromagnético que transforman la L-arginina, ese aminoácido, lo transforman en óxido nítrico. El óxido nítrico es muy importante porque tiene 3 funciones. Fíjense ustedes bien, porque esto nos va a servir después para entender el proceso de cicatrización. Entonces, el óxido nítrico tiene la primera función que tiene es que es un neurotransmisor de primer orden. O sea, si uno tiene suficiente óxido nítrico, nunca sucede la neuropatía, nunca. Pero si el óxido nítrico va bajando y va bajando y va bajando, entonces cada vez tenemos más chances de tener neuropatía. Y llegamos a neuropatía con facilidad, pues, o sea, los diabéticos ya después de unos 3 o 5 años ya tienen neuropatía. Aparte de eso, el óxido nítrico nos sirve, es un vasodilatador de la microcirculación, o sea, la circulación entre la piel y los primeros 2 centímetros está dada por la función del óxido nítrico
para vasodilatar esos pequeños vasos. Cuando no hay suficiente óxido nítrico, entonces se van cerrando poco a poco esos vasos. Entonces tenemos ahí neuropatía, los nervios ya no estimulan la vasodilatación y aparte de eso el óxido nítrico ya no ayuda con la vasodilatación. Entonces, aparte de eso, el óxido nítrico tiene otra función que es muy importante. Y la otra función es estimular el sistema inmune. Entonces, cuando el sistema inmune no se estimula, entonces tenemos más chances de que cualquier infeccióncita se nos complique. Entonces tenemos ya 3 cosas que en el futuro nos van a servir para entender los procesos de cicatrización. Ahorita ya por lo menos ya comprendimos que el óxido nítrico es vital para estos procesos y que se forma cuando se van formando las placas arterioscleróticas con la acumulación de triglicéridos y de ahí colesterol que los falta y ahí se va formando la placa y esa placa impide que las células endoteliales produzcan suficiente óxido nítrico en el futuro. Al principio es muy poco, pero ya cuando se entra a diabetes y ya se llevan 2 o 3 años o 5 años en diabetes, ya esas placas son bastante significativas. Entonces, vamos a pasar a por qué se complica tanto la cicatrización en la diabetes tipo 2. Muy sencillo, ya con lo que les expliqué, ya pueden darse ustedes cuenta de que la cicatrización depende de múltiples factores. O sea, una buena circulación y oxigenación del área es vital. Si nosotros tenemos eso, es como que tengamos, pónganle ustedes que se nos vaya un puente en Suchitepeques. Si tenemos una carretera que llegue hasta el lugar del puente, entonces podemos mandar camiones con, no sé yo, con cemento, piedrín, hierro y vigas de acero para hacer el puente. Total, podemos reparar el puente. Pero si la carretera estuviera dañada unos 5 kilómetros antes y los últimos 5 kilómetros tuviéramos que, no sé, entrar en tractor para entrarlo, eso que nos va a armar el puente, entonces sería muy complicado armar ese puente. Nos llevaríamos más que el tiempo que nos llevamos con Amatitlán. Entonces, es vital una buena circulación. O sea, si tenemos una buena circulación, bueno, si tenemos una buena circulación porque no tenemos diabetes ni nada de eso. Pero si mantenemos los niveles de glucosa, o sea, esto es preventivo. Si mantenemos los niveles de glucosa bajos, digamos, en ayunas estar entre 95 y 110, digamos, y después de 2 horas después de haber comido, estamos entre 140 y 150. Entonces ahí el problema de los triglicéridos casi no se da, ¿entiendes? Porque no hay formación de triglicéridos, no se acumulan tanto los triglicéridos, no vamos a tener una formación de placa arteriosclerótica en las arterias. Y eso nos va a permitir no caer a una mala circulación. Entonces ya sabemos que una buena circulación y una buena oxigenación en el área es lo mejor que podemos hacer para mantenernos sin problemas de cicatrización. O sea, si ustedes tienen una buena circulación, una buena oxigenación, una buena circulación, se van a lastimar un pie o cualquier cosa les puede pasar, que se corten o algo así. Y eso va a cicatrizar en unos 4 o 5 días. Entonces, pero tenemos que prepararnos para eso. Otra cosa es que si tenemos una buena circulación, tenemos un buen aporte de nutrientes, de líquidos, de minerales,
vamos a tener suficientes aminoácidos para formar proteína en el área dañada. Y entonces nos vamos a poder recuperar de un problema de un corte en la piel o algo así. Va a ser fácil de manejar, no va a haber problema con manejar eso. Además de eso, cuando tenemos suficiente óxido nítrico, vamos a tener un sistema inmunológico en perfecto estado. Entonces eso va a hacer que al tener una cortada, esta no se infecte y podamos salir rápido de eso. Entonces, la ausencia de neuropatía, o sea, la presencia del óxido nítrico, nos da una ausencia de neuropatía y una ausencia de vasoconstricción. Si no tenemos vasoconstricción, sino que tenemos las arterias libres, entonces a la hora de cualquier problema van a llegar suficientes nutrientes que logren, sobre todo oxígeno, que logren cicatrizar el área, que logren formar una cicatriz. Pero si no los tenemos, entonces vamos a tener una llaga por meses. Y si se infecta, entonces vamos a tener mayores problemas porque vamos a tener que ir a ver al cirujano, al pie diabético, y entonces eso se va complicando. O sea, el cirujano va a tener que ir a debridar un poco el tejido que ya está necrótico, y cuando lo debrida, entonces de todos modos no tenemos una buena circulación. Él tiene que poner especial atención en la vasodilatación y en que se vaya regenerando el área. Y es dificultoso cuando el hecho de mantener los niveles de glucosa en buen estado nos va a mantener libres de esto. Eso sí, mucha gente, aquí yo les digo, aquí viene mucha gente que viene con 400, 500 de glucosa. Y entonces yo ya sé que les digo, mire, ¿cuántos años hace que usted es diabético? Pues tengo unos 5 años de ser diabético. Pero alguien que tiene esos niveles de glucosa, yo sé que tiene unos niveles de producción de triglicéridos y de colesterol increíbles, ¿no? Y que está tapando todas sus arterias, ¿verdad? Está forrando de placa arteriosclerótica todas sus arterias, y eso le va a producir mucho menos óxido nítrico. Entonces, ya les digo, o sea, la única medida preventiva que ustedes tienen para mantener esa circulación abierta y que no haya neuropatía, sino que estén bien comunicados los nervios y que el sistema inmune se mantenga en perfectas condiciones. Todo eso es una cosa que ustedes tienen que trabajar desde temprano en diabetes para mantener sus niveles de glucosa lo más cercano a lo normal, ¿de acuerdo? Pues nunca los tiene uno cercano, pues llegarlos a lo normal es difícil, pero en la medida en que uno lo intenta, en esa medida se va a mantener libre de estos 3 flagelos. Entonces, es imperativo que tratemos de evitar la producción excesiva de triglicéridos. Eso se produce cuando ustedes comen muchos azúcares y los niveles de glucosa suben en sangre y la glucosa llega a las células, pero no puede entrar y los receptores no se abren, y entonces toda esa glucosa se va transformando en triglicéridos, y de ahí tenemos un montón de colesterol. Por eso es que los diabéticos tienen altos los triglicéridos y el colesterol. Entonces, en la medida en que evitemos eso, en esa medida vamos a evitar los problemas de cicatrización. Ahora, una vez se han dado, ya tenemos las arterias, la pequeña circulación ya colapsada, tenemos neuropatía, tenemos placas arterioscleróticas y todo eso.
ya en ese momento vamos a tener un montón de otros problemas. Vamos a tener retinopatía, vamos a tener problemas renales también, porque el tener la glucosa alta nos lleva a problemas renales, a problemas de ojos, retinopatías y todo eso. Entonces ahí ya estamos entrando a un campo donde lo único que nos va a ayudar son las células madre. Lamentablemente las células madre es un proceso caro, pues no es un proceso barato, pero ahí ya cuando estamos en una fase de este tipo, ya lo único que nos queda son células madre. Entonces, si nos cuidamos, si mantenemos nuestra glucosa baja y tenemos siempre control de eso, llevamos una buena dieta sin carbohidratos procesados, o sea, no comemos azúcar, no comemos pan blanco, no comemos arroz. Si nos mantenemos firmes en eso, comernos solo una fruta al día y que no sea banano ni plátano, si nos mantenemos firmes en eso, entonces vamos a poder mantener la glucosa en rangos normales. ¿Entiendes? Y si la mantenemos en rangos, no normales, pero cercano a lo normal, si logramos hacer eso, entonces vamos a tener que no va a haber acumulación de triglicéridos, no va a haber exceso de triglicéridos. Entonces no vamos a tener formación de placa o va a ser mínima la formación de placa, ¿no? Entonces eso va a permitir que todo el sistema sanguíneo, que todas las arterias y todo puedan producir óxido nítrico. Y si se produce óxido nítrico, no van a tener una neuropatía, ni van a tener un colapso de la circulación periférica, y su sistema inmune se va a mantener bastante activo, ¿me entiendes? No van a ser aquellos diabéticos que les da una infección urinaria y a los 15 días les da otra, o que les da catarro y que el catarro se les comprende, se les vuelve una bronquitis o una bronconeumonía. Entonces, es importante que nos cuidemos, ¿me entiendes? Es importante, eh, no sé por qué, pero yo miro a la gente que viene aquí, que vienen diabéticos, que vienen a empezar un programa, que vienen con la glucosa en 400, 500, y si uno, Dios mío, y como que la gente se va, antes de ir al médico, dice, bueno, pues qué fregados que vamos a estar ahí, y dentro del año entrante voy a ver al médico, y el año entrante empiezo, y así. Pero esos 2 o 3 años de andar con la glucosa muy alta hacen demasiado daño. Nos causan placa arteriosclerótica que después nos bloquea la producción de óxido nítrico. Estaba hablando de una analogía clara, es reconstruir un puente. Cicatrizar una herida es como reparar un puente dañado. Entonces, lo que habíamos hablado, se necesita una vía de acceso, una buena vía de acceso, que haya carreteras, que haya todo para poder llevar los materiales en camión y todo. Que podamos hacer, que haya cemento, que haya piedrín, que haya hierro, varillas de hierro y todo para ir haciendo el encofrado y toda la cosa. Es como para nosotros tener suficientes nutrientes como aminoácidos para formar proteína, para ir creando el tejido que va a ir regenerando, la oxigenación suficiente como para llevar a cabo esos procesos, una coordinación eficiente, o sea, que haya una buena inmunidad, que no se nos infecte las heridas con facilidad, y que haya una buena circulación en todo sentido. Al no haber ninguna interrupción, como que no haya ni neuropatía ni ningún tipo de infección, entonces vamos a poder tener una heridita que nos cicatrice. Y no hay nada más bonito que si uno se llega a cortar o a cortar una uña o cualquier cosa, que si uno se daña el pie por alguna razón, que este cicatrice rápidamente.
Este es un motivo de orgullo para mucha gente. Mucha gente me dice, mira, doctor, pero fíjese que a mí, yo me corto y mire, a los 3 días estoy cicatrizado. Pero es por eso, porque siempre han mantenido la disciplina de tener una glucosa que no se salga de rango. ¿Me entiendes? Acuérdense una cosa, los niveles de glucosa normales es de 70 a 99. Pero si ustedes se mantienen todavía en un rango prediabético, digamos, si tienen de 100 a 115 en ayunas, eso los ayuda mucho. Y si después de comer se mantienen entre 140, 160, eso también evita que tengan una proliferación de los triglicéridos en el cuerpo. Y eso evita que se genere un montón de carbohidratos. O sea, el colesterol se produce por, por la gran cantidad de triglicéridos que hay circulando en sangre en un momento dado. O sea, lo que estimula la producción del colesterol son los triglicéridos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, a llevar niveles normales. No normales, pero lo más normal que se pueda. ¿Cómo se puede lograr eso? Sin atoles, sin cereales de ningún tipo, sin pan, sin arroz, sin pastas, frutas una al día y que no sea banano ni plátano, digamos, evitar las papas, eh, evitar las yucas, el camote, la malanga, o sea, todo ese tipo de carbohidratos pesados hay que tratar de evitarlos. En la medida que evitemos eso, y obviamente o sea, panes, pasteles, Coca-Cola, todo eso no lo podemos tomar, pues definitivamente que eso está fuera de chance. Entonces, en la medida en que llevemos una buena dieta, en esa medida podemos llevar un buen control sobre sobre la glucosa, ¿me entiendes? No es difícil. Si ustedes llevan una dieta así como les estoy diciendo, es fácil mantenerse en control, ¿me entienden? Si ustedes no comen eso que les estoy diciendo, casi no se les va a subir la glucosa. Van a amanecer con 110, 115 de glucosa. Después de comer una dieta así, no van a pasar de 150, 160. Y entonces eso hace que la producción de triglicéridos sea mínima, ¿me entienden? Y eso nos evita la placa arteriosclerótica y eso nos evita que dejemos de producir óxido nítrico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice el papel clave del óxido nítrico. El óxido nítrico es vital en el proceso de cicatrización, definitivamente. Ya que es un neurotransmisor que previene la neuropatía. Si tenemos un área que está bien inervada, por lo regular va a haber una buena vasodilatación. Ahora, si no tenemos óxido nítrico, entonces va a haber neuropatía, va a haber problemas con la microcirculación, no vamos a tener una buena circulación cerca de la piel y eso va a hacer que no podamos cicatrizar. Entonces, además es un estimulante del sistema inmunológico, ayuda a combatir las infecciones. Entonces, sin suficiente óxido nítrico, definitivamente vamos a entrar en neuropatía, vamos a poner una mala circulación, vamos a tener problemas de inmunidad y entonces vamos a ver que una cortadita se nos vuelve un dolor de cabeza. ¿Me entiendes? Una cortadita que en cualquier persona normal se, se resuelva en 5 días, digamos. En una persona que tenga problemas de circulación, una persona que tenga todos estos problemas, que no esté produciendo óxido nítrico, va a ser una pesadilla. Se va a volver una llaguita y poco a poco se va a ir expandiendo y entonces vamos a ir con la persona que maneja la diabetes y la persona que maneja la diabetes le va a decir, mire, eso no lo tratamos nosotros, eso tiene que ir a pie diabético y entonces, pues, los que manejan pie diabético saben su trabajo y tienen que ir debridando y manteniendo viva el área, pero lo mejor es evitar llegar a eso. Y para eso
tenemos que mantener los niveles de glucosa lo más dentro del rango normal, por lo menos en rangos prediabéticos, que empiecen en 100 a 125 en la mañana, que no pasen de 140 a 180 durante el día. Y, o sea, eso es lo mejor que se puede hacer para evitar o sea, lo que daña la producción de óxido nítrico es que las arterias se llenen de placa arteriosclerótica, entonces ya no producimos óxido nítrico. ¿De acuerdo? Muy bien, estamos entrando a la fase de... Si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto se las vamos a contestar ahorita. Les suplico que hagamos un par de preguntas como máximo por persona, porque a veces alguien empieza a preguntar muchas cosas y entonces nos bloquea a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, un par de preguntas, una o dos preguntas, por favor. Así es que estamos a su disposición en cuanto ustedes quieran. Doctor, ¿en cuánto debe estar el colesterol y triglicéridos? Bueno. Miren, el colesterol tiene que estar abajo de 200. ¿Entienden? Si el colesterol está arriba de 200, entonces tenemos demasiado colesterol. Ahora, lo mejor es que esté en 150, ¿ya? Pero que no pase de 200 ya es bueno. Los triglicéridos tienen que estar abajo de 150, ¿ya? Y si están en 100, mejor. Entonces, esos son los niveles máximos de colesterol, 200, y máximo de triglicéridos, 150. Si están más abajo, mejor. Entre más abajo estén, mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si cené y no me inyecté la insulina 70-30? Bueno. No es bueno estarse poniendo, o sea, que se le esté olvidando a uno ponerse la insulina, porque el objetivo de poner la insulina es que ya haya suficiente insulina cuando nosotros llegamos a poner, cuando nosotros cenamos, que ya haya insulina circulando en sangre, que esté preparada para poder, o sea, que esa insulina está lista para manejar la carga de carbohidratos que lleguen en la cena, digamos. Entonces, es muy importante que uno se inyecte antes de, pero si en algún momento se les olvida haberse inyectado, pues se puede inyectar uno después de cenar, pero no es lo correcto, ¿de acuerdo? O sea, tiene una razón de ser que se ponga la insulina antes de cenar. Entonces traten de disciplinarse para que sea antes de cena. Si en algún momento se les olvidara o la vida los llevara a cenar en algún otro lado y regresar a la casa donde tienen la insulina, pónganse la insulina después de cenar, está bien, pero que sea de vez en cuando, que no se vuelva una costumbre. Ay, se me olvidó, me la voy a poner ahorita, porque el objetivo de poner la insulina antes de es para que, para que esté preparada ya todo el metabolismo con insulina y todo para recibir a los carbohidratos que van entrando. Muy bien. Doctor, me hicieron examen de azúcar glucosilada y salió de 6.3, me dieron metformina. Sí, está bien. O sea, 6.3 es un área de 5.8 a 6.4. Estamos en el área de prediabetes. O sea, el tener la hemoglobina glucosilada ahí donde usted la tiene, eso nos dice que usted es prediabético. Y si tenemos una prediabetes, una de las mejores cosas que podemos hacer es tomar metformina. Yo le daría omega 3 y le pediría que camine 45 minutos diarios. Los médicos
por lo regular solo le dicen, bueno, tome metformina, pues si le voy a dar una tableta de 500 miligramos o una tableta de 850 o una tableta de 1000, pero la dosis es de 1700 miligramos a 2000 miligramos de metformina. Por lo regular yo empiezo a dar la metformina en dosis, la mitad de la dosis. Digamos, si voy a dar 850, les doy 425 en la mañana, después de desayuno, y 425 después de cena. De esta manera, si la metformina a mucha gente le produce diarrea o problemas de algún tipo digestivos. Entonces, yo por lo regular empiezo con la mitad de la dosis. Si a los 15 días el paciente está bien o ha presentado problemas, entonces ya le subo de 425, se lo subo a 850 después de desayuno y 850 después de cena. O pueden ser 1000 después de desayuno y 1000 después de cena. Pero sí son de 1700 miligramos a 2000 miligramos. Esa es la dosis. Y hay que empezar mejor si empezamos por la mitad. ¿De acuerdo? No sé si eso... bueno, usted estaba preguntando de la hemoglobina glucosilada, perdón. Sí, la hemoglobina glucosilada es un rango, digamos, digamos, si usted estuviera haciendo una curva de tolerancia a la glucosa, entonces la glucosa tiene que estar entre 100, en ayunas, entre 100 y 125. Si usted tiene entre 100 y 125 de glucosa, entonces sabemos que tiene una prediabetes. Ahora, si es una hemoglobina glucosilada, lo que se sacó, entonces esa está entre 5.8 y 6.4, es un rango de prediabetes. ¿Ya? Cuando estamos en 6.5, ya estamos en un rango diabético. ¿De acuerdo? O sea, 6.5 ya nos dice, bueno, pues ya estamos en diabetes. Pero ahí donde usted está en prediabetes, y es correcto que le hayan dado metformina. Yo le diría que la metformina, sin caminar unos 45 minutos diarios, no nos va a servir de mucho. No nos va a servir para salir de prediabetes. Entonces, sería bueno que usted caminara. Empiece caminando unos 20 minutos, 30 minutos, y poco a poco, en un mes, llegue a caminar los 45 minutos. Eso y la metformina realmente podrían ayudarla a salir de prediabetes. Si solo toma metformina, no va a salir de prediabetes. Muy bien. Preguntan sobre las células madres, ¿se puede ayudar para la parte de cicatrización? Sí, definitivamente sí. Las células madre pueden ayudar en el proceso de cicatrización. O sea, de hecho, cuando tenemos ya una cosa que no podemos manejar y que ya tratamos de dar vasodilatadores y oxigenadores y tratamos de llegar a lo más que podemos, entonces podemos poner células madre para que las células madre nos causen una vasodilatación en la circulación, en la microcirculación, manejar la neuropatía, y eso nos puede llevar a una buena cicatrización. Pero, o sea, si hay necesidad de eso, pues se puede hacer. Pero las células madres son para una cosa más compleja. Entonces, si podemos evitar llegar a tener problemas de circulación, de cicatrización, tratemos de hacerlo antes de llegar a caer a una situación así. ¿De acuerdo? Doctor, muchas gracias. ¿Cómo debo de tomar el omega 3? El doctor me dio de 1000, sentía que me moría. La metformina, me imagino. Le dio, no sé qué le dio de 1000, pero sí le digo una cosa: si a usted le dan 1000 miligramos de metformina, entonces la persona sí se siente mal, le puede dar diarrea, vómitos, se puede sentir muy mal. Entonces yo por eso siempre comienzo, doy de 850 y doy media tableta. Empezamos con media tableta, porque si el paciente se siente mal, le podemos bajar a solo media después de cena. En cambio, si le damos
una y el paciente se siente mal, hay que quitar todo el tratamiento porque el paciente ya no lo quiere tomar. Ahora, con respecto al omega 3, o sea, lo que se toma de omega 3 es más o menos, el omega 3 tiene dos componentes, el ácido docosahexanoico y el ácido eicosapentanoico. El que nos ayuda a abrir receptores es el ácido eicosapentanoico, que es como el 60% del omega 3, 60-65%. Entonces, el ácido eicosapentanoico nos ayuda a abrir los receptores de la insulina. Entonces nos ayuda a salir de la prediabetes. Es muy eficiente en salir de la prediabetes. De hecho, es más eficiente que la propia metformina. Pero entre las dos, solo llegan a hacer lo mismo que una buena caminata. O sea, es imperativo que ustedes, si quieren salir de prediabetes, pueden tomar metformina, 850 después de desayuno, 850 después de cena, y tomarse una tableta de 950 miligramos de omega 3. O sea que entre el ácido docosahexanoico y el ácido eicosapentanoico, que la suma de eso de 900. Porque hay gente que dice, yo estoy tomando omega 3 de 1000 miligramos. Pero cuando uno mira realmente lo que está tomando es 250 o 300 miligramos de la suma del ácido docosahexanoico y del ácido eicosapentanoico. Entonces, tiene que estar muy consciente de que tiene que ser la suma de estos dos, nos tiene que dar 900 o 950 miligramos. Se toma una después de desayuno y una después de cena. Si ustedes se toman eso y su metformina y caminan 45 minutos, yo le prometo a usted que en 4 meses usted está totalmente fuera de prediabetes. ¿No? Entonces, es importante hacerlo así. El problema es que solo dar metformina y no caminar o no nos resuelve nada. Entonces, tenemos que tomar unos 850 miligramos de metformina después de desayuno y después de cena, unos 900 miligramos de omega 3 después de desayuno. Eso sí, el omega se toma exactamente después de desayuno y exactamente después de cena, porque ustedes necesitan de sus enzimas digestivas para poder digerir el omega, ¿no? Es un ácido graso y ustedes necesitan de las enzimas que se producen en la digestión para poder digerir el omega y poder absorberlo, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense de una cosa, o sea, el omega 3 se toma al terminar de comer, se toma el omega, ¿de acuerdo? Eso sí es importantísimo. Entonces se toman el omega, se toman la metformina y caminan 45 minutos. Y llevan una dieta sin carbohidratos procesados. O sea, el pan tiene que ser integral si lo comen. Y pueden comer maíz, tortillas, todo eso, frijoles, todos esos carbohidratos los pueden comer. Pero los carbohidratos procesados no. Y entonces, si ustedes llevan esa dieta, ustedes van a salir de la prediabetes. ¿Entienden? En Guatemala, el 98% de la gente que recibe la noticia de que es prediabética sale de la oficina del médico pensando, ay, joder, ya mejor, entonces me voy a empezar a caminar y voy a quitarme el pan. Y a los 2 años se dan cuenta de que están más cerca de diabetes y que nunca dejaron el panito y realmente nunca empezaron a caminar consistentemente. Entonces, si lo hacen, háganlo bien, ¿entiendes? O sea, la prediabetes la pusieron los científicos ahí para que nosotros entendamos que estamos en camino a una diabetes, ¿me entiendes? O sea, no es que en una prediabetes sea un warning, un aviso de que vamos a llegar a diabetes. No, ahí ya vamos en camino. Entonces tenemos que llevar todo bien para poder salir de la prediabetes y no llegar a diabetes. ¿De acuerdo? Dice, doctor, ¿qué puedo tomar para infección en los huesos de los dedos de mi pie?
si no tiene diabetes? Mire, si usted tiene infección en los huesos de los pies, eso se llama osteomielitis y es una cosa seria, ¿me entiende? O sea, tiene que tomar un tratamiento muy, muy especializado. Eh, no sé si usted me está hablando de una infección en los dedos de los pies, pero si es una infección en los huesos de los dedos de los pies, eso se llama osteomielitis. Y ahí ya no es de que pueda tomar, sino que decida su infectólogo darle, ¿me entiende? Eso es una cosa seria. Si eso tiene que buscar un médico especializado, ¿de acuerdo? Doctor, ¿qué diferencia hay en la insulina 70-30 y la insulina Tresiba? Bueno. La Tresiba es una glargina. Son insulinas para 24 horas. En cambio, la 70-30 contiene una insulina que se llama NPH, que es para 24 horas, pero también se mezcla con una insulina que se llama cristalina, que es de acción rápida. Entonces, cuando nos inyectamos una 70-30, estamos poniendo insulina para todo el día, digamos, antes de desayuno, y estamos poniendo, digamos, si nos ponemos unas 20 unidades, estamos poniendo 6 de esas unidades son de penicilina cristalina. Entonces, esa penicilina cristalina que es muy rápida y nos evita que tengamos un ascenso en la glucosa. O sea, es una muy buena insulina, a mí me gusta mucho. Y la Tresiba también es muy buena, pero es para diferentes diabetes. O sea, si alguien viene aquí con 400 de glucosa, yo no le voy a poner Tresiba, ni Lantus, ni nada de eso, sino que le voy a poner unas 30-70. ¿Por qué? 30-70 o 70-30 es lo mismo. ¿Por qué? Porque me va a permitir monitorear y manejar mucho más fácilmente a un paciente diabético. Digamos, nosotros a los pacientes que vienen con una diabetes de 400, 500, les pedimos que se saquen una glucosa en la mañana y que nos escriban por WhatsApp o nos llamen. Y nos digan, mira, doctor, tengo tanto. Y entonces nosotros les calculamos cuánto de insulina les vamos a poner. Y en la noche igual. En la noche nos llaman y nos dicen, mire, tengo tanto. Entonces nosotros calculamos cuánto de insulina le vamos a poner en la noche. Y de esa manera nosotros en unas 2 semanas tenemos al paciente manejando niveles de 100 en ayunas y no más de 140 durante el día. ¿Ya? Entonces, depende de qué tipo de diabetes tenga uno para indicar el tipo de insulina. Las dos son excelentes. La Tresiba es excelente y la 30-70 es excelente si uno la está manejando dentro de su contexto, ¿me entiendes? Digamos, a mí me gusta mucho la 30-70 para iniciar gente que tiene 500 de glucosa. Ahora ya para casos más controlados y que ya bajó la glucosa, que ya están más... Entonces, la Tresiba es excelente. ¿No? ¿Dónde puedo comprar el omega 3? El omega 3 se puede comprar en cualquier tienda donde se vendan vitaminas. Entonces, incluso nosotros aquí tenemos valga la propaganda, tenemos un omega 3 de muy buena calidad, que es de 950 miligramos. Entonces, lo pueden comprar aquí o lo pueden comprar en cualquier tienda donde vendan vitaminas. ¿Ya? Muy bien, yo creo que se acabaron las preguntas, así es que nos retiramos. Gracias por haber estado en el webinar. Les agradecemos mucho su presencia. Y dentro de unas 4 semanas o 5 semanas vamos a hacer otro webinar. Los vamos a invitar con tiempo y va a ser otro tema interesante. Así es que muchas gracias por haber estado aquí y los invitamos al siguiente en unas 4 o 5 semanas. Hasta luego.
Mm.